Seguimos en la serie Orando con Jesús y estamos ya a punto de terminar. Y en esta ocasión Jesús sigue hablando, sigue enseñando esta oración y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y creo que esta es una frase que fácilmente puede ser malinterpretada si no lo entendemos a la luz de las escrituras. Así como decíamos la semana pasada con la parte del perdón, esta frase, esta parte de la oración, también tenemos que interpretarla correctamente, de modo que podamos entenderla en el contexto de todo lo que dice la Biblia. Porque cuando pensamos en decirle a Dios, no nos metas o no me metas en tentación, podríamos pensar que Dios es el que tienta, ¿no? Pero la Biblia no dice eso, ¿no? La palabra tentación en el griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, es peirazo o peirasmo, depende de cómo se traduzca. Y la misma palabra sirve para traducir prueba o tentación. Entonces, cuando vemos esta palabra en esta frase, en medio de esta oración, vemos que Jesús no está diciendo que Dios sea el que ponga las tentaciones como tal, sino que Dios es el que permite que haya en nuestras vidas pruebas, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver de dónde viene la tentación, ¿no? Pero no es que Dios desee que cuando seamos tentados caigamos, ¿no? Ah, vemos que, por ejemplo, Santiago 1.13 dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, ¿no? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Entonces ahí nos damos una idea de lo que está diciendo la Biblia conforme a la tentación y a la luz de esto podemos interpretar las palabras de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús mismo va al desierto, y eso lo vemos en Mateo 4, vemos que en primer lugar dice que impulsado por el Espíritu, dice el Espíritu lo llevó al desierto. Entonces, de cierta manera, Dios sí lo mandó a ese tiempo de prueba. Dios sí lo llevó a ese tiempo en el que iba a ser probado. Entonces vemos eso por una parte, pero después cuando está esos 40 días en el desierto, vemos que Jesús se encuentra con Satanás, con el enemigo, y él es el que lo tienta, él es el que da esas tres tentaciones que conocemos, ¿no? Que convirtiera las piedras en pan, que se aventara del pináculo del templo y que lo adorara para que le diera todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces vemos que en primer lugar, sí Jesús es llevado por el desierto y Dios sabía lo que iba a suceder, mas no es Dios directamente el que lo tienta, sino que es el enemigo y más adelante vamos a ver que la Biblia misma habla del enemigo como el tentador. Entonces, cuando estamos orando a Dios y le decimos, no nos metas en la tentación o no nos metas en la prueba, estamos pidiendo que Dios nos guarde con su misericordia, con su amor en Él mismo, de modo que cuando haya tentaciones, porque las va a haber, eso no podemos negarlo, va a haber tentaciones. Cuando vengan las tentaciones, no caigamos, ¿sí? Sino que podamos mantenernos firmes. Otra idea que nos puede dar esto es la tentación de Adán y Eva, ¿no? Dios los puso en el huerto de Edén, Dios puso el árbol en medio del huerto y Él les dijo, no pueden comer de esta fruta o de este fruto, de este árbol, ¿no? Porque si comen van a morir. Entonces vemos que Dios los pone en la situación, mas Él no les pone la tentación, sino que viene el enemigo y Él es quien tienta primeramente a Eva para que pueda pasar, por así decirlo, esa tentación, pueda transmitir esa tentación a Adán. Entonces vemos que en ese momento ellos son tentados por el enemigo, pero habían sido puestos por Dios en esa situación. Pero ahora Dios les había dado la salida de esa tentación. Y también más adelante vamos a ver que Dios nunca nos deja sin una salida en medio de las tentaciones. ¿Cuál era esa salida? Obedecer su voz. Dios les había dicho, a ver,
aquí está este árbol, pero no pueden comer de él. Y ellos lo sabían. Y aún Satanás usó eso, ¿sí? Pero lo mismo que usó Satanás era lo mismo que hubieran podido usar Adán y Eva para salir de esa tentación, pasar la prueba. Entonces vemos que ellos tenían la opción de salir de esa tentación sin caer, por así decirlo, haciendo caso a la voz de Dios. Satanás le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. Y si Eva le hubiera dicho, sí, nos dijo que no comamos y no voy a comer, ahí nos vemos, ¿no? Pero no, ella dijo, bueno, sí, nos dijo que no comiéramos y todo eso, ¿no? Que nosotros ya conocemos que sigue en la historia. Entonces, si Eva hubiera dicho, sí, me dijo que no podía comer y no voy a comer, bueno, otra historia estaríamos contando, ¿no? Obviamente todo está dentro del plan de Dios, pero sabemos que eso hubiera podido ser el arma, por así decirlo, que hubieran usado en contra de la tentación. Y más adelante vamos a ver esto, ¿no? Entonces, cuando oramos esto, Señor, no nos metas en tentación y líbranos del mal, estamos diciendo, Dios, yo soy débil, reconozco mi debilidad, reconozco mi necesidad de ti, de tu fortaleza, de tu espíritu, de modo que cuando vengan las pruebas en mi vida, tú me fortalezcas, seas tú, sea tu espíritu el que me lleve a no caer, a no pecar y a mantenerme firme, firme en ti, en lo que tú has dicho, en lo que tú eres para mí y en lo que yo soy, en mi identidad como hijo tuyo, ¿no? Pero entonces vamos a ver, porque cuando vienen las tentaciones muchas veces no nos damos cuenta de dónde vienen. Y la Biblia nos enseña, de dónde provienen las tentaciones, cuáles son las causas, por así decirlo, de la tentación. Y en primer lugar, la Biblia dice que una de las causas de la tentación en nuestras vidas es nuestra propia carne, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, Dios los castiga, porque el pecado tiene que ser castigado. Y entonces, en primer lugar, antes de que viniera el encuentro con Dios, ellos abren sus ojos, por así decirlo. Sus ojos son abiertos, dice la Biblia. Y entonces ahí es cuando se dan cuenta y toman conciencia del bien y del mal, ¿sí? Y entonces esa conciencia los lleva a darse cuenta, en primer lugar, que estaban desnudos y después a avergonzarse delante de uno del otro y después de Dios. Y no solamente por su desnudez, sino por su pecado. Se avergüenzan delante de Dios. Entonces, ellos ya son sujetos a la naturaleza pecaminosa. Y es interesante porque Adán, antes de pecar, podía no pecar, ¿sí? Y este es un término teológico muy interesante. Es un debate teológico que se hace muchas veces. Algunos piensan que Adán no podía pecar, pero sí podía pecar, porque pudo pecar al final de cuentas. Más bien el punto es que Adán podía no pecar, o sea, tenía la opción de no caer en el pecado, de no cometer el pecado. Pero cuando cae en el pecado, cuando desobedece a Dios, entonces de ahí, desde ese punto, él, Adán, Eva y todos sus descendientes, toda su descendencia, incluidos nosotros, ya entramos en una situación diferente en la que ya no podemos no pecar, ¿sí? Adán podía no pecar, pero ahora tú y yo no podemos no pecar. Es decir, cuando nacemos, si bien nacemos sin la conciencia del pecado, es decir, sin saber qué es lo bueno y lo malo, por eso un bebé no reconoce al principio lo bueno y lo malo, pero cuando vamos creciendo, intrínsecamente nos vamos dando cuenta de ciertas cosas y también intrínsecamente empezamos a cometer pecados. Muchas veces incluso empezamos a cometer pecados sin que nadie nos lo enseñe, ¿no? Entonces, no podemos no pecar. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado. Y entonces,
carne, esta naturaleza pecaminosa, no nos da otra opción más que caer en el pecado. ¿Sí? El único que no ha tenido esta naturaleza pecaminosa fue Jesucristo, quien fue Dios 100% y hombre 100%. Pero entonces nosotros, como no tenemos esa opción, la Biblia dice que es nuestra naturaleza pecaminosa, que también se le llama la carne, lo que nos lleva a pecar. Dice Santiago 1, 14 y 15. Había leído el 13, versículo 13 del capítulo 1. Y dice, sino que cada uno es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahorita vamos a explicar esta idea. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Entonces, lo que está diciendo aquí Santiago, que Santiago también se llama Jacobo, que en realidad más bien su nombre original es Jacobo, y es el medio hermano de Jesús que viene a la fe después de que Jesús resucita. Pero entonces nos está enseñando esta idea de que cuando somos tentados, o sea, cuando vienen las tentaciones, una de las causas por la que somos tentados, dice, es nuestra propia concupiscencia. Y esta idea de la concupiscencia es la misma idea de la carne o la naturaleza pecaminosa. Pero entonces nuestra carne nos atrae y nos seduce, dice Santiago. No es algo raro que muchas veces vengan las tentaciones por cosas que nos gustan, ¿sí? Las tentaciones no van a venir de cosas que no nos gustan, ¿sí? Esto es algo que tenemos que notar. Cuando somos tentados por cosas que nos atraen, que nos agrada la idea de hacer X o Y cosa, ¿sí? El enemigo, o más bien, en primer lugar, nuestra carne, no es atraída hacia cosas que no nos agradan, ¿sí? Que no nos gustan. Entonces, cuando viene la tentación, viene de cosas que nos agradan, y por eso tenemos que estar alertas. ¿Qué es lo que nos gusta? Que no va a favor de la voluntad de Dios, que va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Muchas veces va a venir a través de eso, porque nuestra carne va a ser atraída a través de eso, ¿no? Y entonces después Santiago usa una imagen muy interesante de una mujer que, como comparando, ¿no? Como una mujer que queda embarazada. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, primero nuestra carne lo que hace es gestar, ¿sí? En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros deseos, va gestando ese deseo o esa atracción hacia algo, ¿sí? Eso es la tentación, ¿sí? El ser atraídos por algo, pero lo más común es que no sucede de la noche a la mañana, ¿sí? No es como que de un día a otro o de un momento a otro digas, ay, caí en pecado. ¿Por qué? Porque fui tentado por X o Y cosa. No, muy seguro, muy probable y por lo general lo que sucede es que después de un tiempo de estar pensando o siendo atraído o siendo agradado buscando X o Y cosa, es que caes en esa tentación, ¿sí? Entonces dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces, ojo con esto. La tentación no es pecado. Y eso sí tenemos que tenerlo bien claro en nuestra mente. El ser tentados como tal no es pecado, ¿sí? Muchas veces nos sentimos culpables porque somos tentados por X o Y cosa en nuestra vida, lo que sea que nos agrade, ¿sí? Y que vaya en contra de la voluntad de Dios, porque nuestra carne va en contra de la voluntad de Dios. Pablo lo dice en Romanos 7. Pero cuando somos tentados por eso, no tenemos que sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque la tentación no es pecado a menos que caigamos en ella, ¿sí? Pero si somos tentados y nos mantenemos firmes en el Señor, y más adelante vamos a ver cómo, si nos mantenemos firmes en el Señor y no caemos, no cedemos
no nos rendimos ante la tentación, entonces no es pecado y podemos ser librados y fortalecidos aún más en el Señor a causa de eso. Entonces, cuando venga la tentación a tu vida a causa de la carne, no te sientas culpable, porque una de las causas por las que muchas veces caemos en el pecado es porque nos sentimos culpables cuando somos tentados y pensamos que ya no hay otra opción, ¿sí? Pensamos, bueno, ya llegó la tentación, ya caí en la tentación, ¿no? Cuando ni siquiera tal vez has caído, solamente piensas que por ser tentado ya pecaste. No has pecado si eres tentado. Cuando caes, ahora sí, dice ya aquí, da a luz el pecado, ¿no? Y el pecado, dice Santiago, continúa, siendo consumado, da a luz muerte, ¿sí? Eso es la realidad, ¿no? El pecado dice que el castigo del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna, es decir, a estar alejados de Dios, tanto aquí en la tierra como en, en eternidad, ¿no? Pero cuando estamos en Cristo ya eso se acaba, ¿no? Eso se anula a través de la cruz de Cristo Jesús y su resurrección. Pero lo que causa el pecado en nosotros es eso, ¿no? Que seamos, que estemos cayendo en la tentación. Eso es lo que causa nuestra carne. Entonces tenemos que estar muy alertas de qué es lo que nos atrae, qué es lo que nos gusta, pero que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos va a estar atrayendo, eso es lo que nos va a estar tentando y eso es lo que muy probablemente vamos a caer si no estamos firmes en el Señor, en su palabra. Más adelante vamos a ver cómo es que no caemos. Entonces, en segundo lugar, otra causa de las tentaciones en nuestra vida es el enemigo. Dice 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces ahí vemos, el enemigo está buscando a quien devorar, como dice aquí, a quien hacer caer en la tentación, a quien lastimar, a quien dañar. Dice Jesús en Juan 10 que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y eso es lo que quiere hacer Satanás en nuestra vida. Aún siendo ya hijos de Dios, Satanás desea robar nuestra paz, robar nuestro gozo, robar nuestra relación con Dios. Es decir, que nos separemos de Dios lo más que se pueda, aunque sigamos siendo hijos. Y quiere matar, ¿no? Matar las esperanzas, matar los sueños, matar la comunión con Dios y destruir, ¿no? Destruir familias, destruir vidas, destruir ministerios, destruir matrimonios. Entonces el enemigo está tratando, está buscando pequeñas rendijas, ¿no? Pequeñas entradas por donde pueda meter sus cizañas, sus dardos de fuego, como dice Pablo en Efesios 6, para hacernos caer, para lastimarnos, para robarnos, para matarnos, para destruirnos. Entonces por eso dice Pedro, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Tenemos que estar despiertos, alerta, atentos a lo que el enemigo hace, ¿sí? Y muchas veces incluso desgraciadamente podemos ver lo que el enemigo hace en la vida de otros, ¿sí? Y podemos usar eso no para juzgarlos, no para condenarlos, sino para aprender y decir, el diablo anda suelto y está buscando hacernos caer, hacernos tropezar, y aunque no debemos de tener miedo porque ya es vencido por Cristo Jesús, pero aún tiene poder y se le ha dado poder y usa su poder para destruir. Entonces tenemos que estar bien firmes y fortalecidos en lo que Dios tiene para nosotros, en las armas que Dios nos ha dado para vencer la tentación, y más adelante vamos a ver cuáles son, de modo que cuando el enemigo venga, no nos tire, no nos tumbe, no destruya, no robe, no mate, sino que sea vencido en nuestras vidas. Dice en Mateo 4:3, hablando sobre la tentación de Jesús, y dice, y vino a él, o sea, vino a Jesús el tentador, ¿sí? Ese es uno de los nombres, de los atributos, vamos a decir así, del enemigo, ¿sí? Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Entonces también esta es otra cosa que vemos sobre las tentaciones del enemigo. Muchas veces va a usar no solamente lo que nos atrae,
sino lo que necesitamos o pensamos que necesitamos. Por eso tenemos que estar bien firmes en nuestra comunión con Dios, en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, de modo que podamos contestarle al tentador, al enemigo, como le contestó Jesús, ¿no? Escrito está, ¿no? Pero entonces, primero vemos que la carne o la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia, como dice Santiago, es lo que nos causa muchas veces ser tentados y caer, ¿no? Lo segundo es el enemigo, Satanás, quien es el tentador, que está buscando como león rugiente a quien devorar. Es también el que causa muchas veces que seamos tentados y que caigamos. Pero en tercer lugar, otra de las causas de la tentación, por la que viene la tentación en nuestras vidas, es el mundo, ¿sí? Y cuando hablamos del mundo, obviamente muchas veces muchos cristianos entendemos, ¿no?, a qué nos referimos con el mundo, pero muchas veces nos confundimos, ¿no? No es literalmente la tierra, el mundo, sino que es este sistema anti Dios, ¿no? Es una realidad que no podemos negar, que vivimos en un sistema que ha dejado a Dios de lado, que no busca a Dios, que está controlado por el enemigo, porque la Biblia lo dice, ¿no? Este mundo en este momento está controlado por el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire. No podemos negarlo, ¿no? Pero entonces es una realidad que el mundo va caminando en contra de la voluntad de Dios, y el mundo siempre va a querer que nosotros también vayamos en contra de la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿no? Entonces ahí está, es el mundo, es este sistema anti Dios que controla esta vida, que también nos atrae hacia la tentación, hacia el pecado. Entonces dice, y me llama la atención porque usa tres ideas. En primer lugar, los deseos de la carne, ¿sí? Entonces, en primer lugar, nuestra carne es débil, ¿no? Nuestra carne, como ya decíamos, es atraída por lo que nos agrada, ¿no? Y si aparte de que nuestra carne es débil, le ponemos un ambiente, un entorno en el que nos ponen todo lo que nos agrada, ¿sí?, en la palma de nuestras manos, casi literalmente, con el celular y con muchas otras cosas. Si el mundo nos pone lo que desea nuestra carne al alcance fácilmente, pues obviamente va a ser mucho más fácil que vamos a caer, ¿sí? Es por eso que el mundo pone todo tan fácil, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿sí? Lo que nuestros ojos es atraído, o lo que a nuestros ojos les atrae, vamos a decirlo así, o sea, nuestra mirada, muchas veces incluso lascivia o el deseo de compulsivo de llenar nuestra vida de ciertas cosas, ¿no? De a lo mejor compras o comida o sexo o cualquier otra cosa, ¿no?, por la que seamos tentados, de chisme, de millón cosas, ¿no?, por las cuales podemos ser tentados. Entonces, si a eso es lo que nos atrae, pues el mundo nos lo va a dar, ¿sí? El mundo lo ofrece fácilmente, y muchas veces como si fuera tarjeta de crédito, ¿no? Compre hoy y pague dentro de 2 meses, ¿no? Ese es lo que ofrece el mundo referente a la tentación y al pecado. Peca hoy, hazlo hoy y no te preocupes. Muchas veces no te dicen paga dentro de 2 meses, porque ni siquiera te dicen que va a haber consecuencias de tu pecado, de que caigas en la tentación. Pero las hay, ¿no? Y el mundo también son todas las personas que viven en medio de ese sistema, que quieren atraernos, que quieren cambiar nuestra mente, que quieren influenciarnos. Tenemos que guardarnos muy bien en Dios, de modo que no escuchemos las voces de aquellos que nos rodean, que tal vez son bien cercanos a nosotros, pero que tienen la mentalidad del mundo, que dejan que el mundo los controle porque no han conocido a Dios. Y nosotros que ya lo hemos conocido, no podemos caer en eso. No podemos caer en la tentación de la influencia
del mundo en nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces vamos a ser tentados en mil y un cosas que nos van a proponer para hacer diferentes cosas, ¿no? Pero tenemos que estar firmes para no caer. La vanagloria de la vida dice que es otra de las cosas que hay en el mundo y que el mundo ofrece y que nos atraen, ¿no? Y todo eso no proviene del Padre, sino del mundo, ¿sí? Y lo interesante es que muchas veces esto es usado por el enemigo como distractores, ¿sí? La tentación es usada por el enemigo como un distractor, de modo que nosotros no, pues, no estemos atentos a lo que Dios dice, a lo que Dios manda, a lo que Dios desea que hagamos con nuestra vida. Así es que cuidémonos primeramente de nuestra carne, estemos alerta de lo que nuestro corazón desea, de lo que nuestra mente desea, de nuestros impulsos, ¿no? De nuestros deseos. Cuidémonos del enemigo, que si bien es un enemigo vencido, aún se le permite tener poder, ¿no? Y cuidémonos del mundo, del sistema en el que vivimos, de este ambiente en el que estamos y cuidémonos, ¿no? De que no caigamos en lo que tiene para nosotros, pero que al final de cuentas es lo que nos lleva a pecar. Entonces, el siguiente punto es cómo evito caer en la tentación, ¿sí? Ya vimos de dónde provienen las tentaciones y recalco, el hecho de ser tentados no significa estar pecando. Podemos ser tentados sin pecar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo no caemos en la tentación? Tengo 4 puntos que considero los más importantes, de modo que podamos ser guardados en Dios y no caer en la tentación. En primer lugar, tenemos que mantenernos alertas. Mantente alerta, ¿sí? Es decir, no te distraigas, ¿sí? No pongas atención a cosas que no sirven para nada en tu vida, cosas que te distraen, cosas que no te permiten ver la voluntad de Dios en tu vida. Dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme. O sea, tú puedes decir, ok, yo no tengo problema, ya pasé esa temporada o esa etapa, ¿no? De las tentaciones. No, nadie pasa la etapa de las tentaciones. Eso es algo que va a seguir por el resto de nuestras vidas, ¿no? Mientras sigamos estando en la carne, mientras sigamos teniendo este cuerpo caído, vamos a decirlo así, van a venir tentaciones, ¿no? Entonces, dice, el que piense que está firme, mire que no caiga. Es decir, si tú crees que no te va a pasar nada, entonces ten cuidado porque lo más probable es que te va a pasar, ¿no? Si tú crees que no vas a caer en pecado, entonces ten cuidado porque estás más propenso a caer en pecado, ¿no? Entonces ten cuidado cómo caminas, qué tan cerca estás del Señor, qué tanto estás escuchándolo, qué tanto estás poniendo tu mente y tu corazón en Él, en sus deseos, en su palabra, en su voluntad para tu vida. Mantente alerta. En segundo lugar, guárdate en su palabra. ¿Sí? Eso es muchas veces lo más lógico, lo más obvio, pero a veces es lo que no hacemos cuando vienen las tentaciones, ¿sí? ¿Qué hacer cuando viene una tentación? Correr, pero a la palabra de Dios, ¿no? Y también correr de ahí, muy probablemente, si es la tentación que se da en un lugar geográfico, en un punto geográfico, pues corre de ahí, sal de ahí y huye lo más lejos que puedas, ¿no? De modo que no caigas en eso. Pero en primer lugar, en tu mente tienes que correr a la escritura. Dice 1 Corintios 10:13, el siguiente versículo que acabamos de leer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahí está diciendo, si tú eres tentado es por ti, por tu humanidad, por tu carnalidad, por el mundo en el que vives, por el enemigo. Pero, aquí me encanta este versículo porque dice, pero fiel es Dios. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ahí está diciendo Dios, cuando viene la tentación, Dios en ese momento te está dando la salida, ¿sí? Y la salida muchas veces viene a través de la palabra de Dios.
de los principios de Dios expresados en la Biblia, ¿sí? Pero si no los conoces, pues obviamente no vas a saber qué hacer, ¿sí? Te vas a quedar paralizado y no vas a entender qué es lo que está sucediendo y tu carne te va a llevar a caer, te va a llevar a pecar. Eva podía guardarse en la palabra de Dios. Eva podía decir, sí, Dios me dijo que no comiera y no voy a comer. Y otra historia estaríamos contando, como decía. Pero bueno, no lo hizo. No lo hizo y cayó, ¿no? Pero nosotros tenemos ahora ya a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, que usa la palabra de Dios en nosotros, tenemos la opción de decir, sí, puedo no caer en la tentación. Sí, puedo no pecar. Entonces, ahí está, guárdate en su palabra. Cuando vengan las tentaciones, cuando te sientas tentado por algo, recuerda qué dice Dios en su palabra, qué dice Dios de ti. Tú eres un hijo de Dios, eres amado, eres perdonado, eres bendecido, eres capacitado, eres fortalecido, eres lleno de gracia, lleno de misericordia y el Señor está contigo en donde quiera que vas, el Espíritu está en ti, tienes a Emmanuel, Dios contigo. Y puedes recordar mil y un cosas que no solamente te distraigan, por así decirlo, de la tentación, sino que literalmente hagan que tu mente, que tu espíritu se fortalezca y puedas decir, no voy a caer en eso, no lo necesito, porque estoy satisfecho en Cristo, porque ya no estoy esclavo al pecado, ya no soy esclavo del pecado y ya soy libre para obedecer a mi Dios. Puedo guardarme en su palabra. En tercer lugar, fortalécete en el consejo sabio. Fortalécete en el consejo sabio. Muchas veces nos da miedo, por así decirlo, compartir con otros lo que está sucediendo en nuestras vidas, porque pensamos que vamos a ser juzgados, pensamos que se van a burlar de nosotros, pensamos que nos van a lastimar o que van a usar eso en nuestra contra. Y claro que si o lo hablas con las personas equivocadas puede suceder eso, pero si lo hablas con personas sabias, con personas maduras en el Señor, con personas entendidas en la palabra, con personas que te aman, que están para ti, que te apoyan, si hablas sobre lo que estás siendo tentado, sobre lo que incluso tal vez estás pecando, no te van a juzgar, no te van a lastimar, no van a usar eso en tu contra, sino al contrario, te van a ayudar y van a buscar la manera de ayudarte, de sostenerte, de levantarte, de fortalecerte. Tienes que fortalecerte en el consejo sabio, en el consejo de personas que están pegadas a Dios. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ahí está la clave, sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿no? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, cuando caemos y buscamos personas que nos ayuden, o cuando estamos luchando con la tentación y buscamos personas que nos ayuden, tiene que ser personas espirituales, personas sabias, personas entendidas en la palabra de Dios, en las que confiemos y que sepamos que no nos van a juzgar, no nos van a condenar, sino que nos van a amar y nos van a aceptar y nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque esas personas que son espirituales y que son entendidas saben que en cualquier momento ellas también pueden caer. Y entonces por eso no juzgan, no condenan, no lastiman, sino que abrazan, aceptan, aman, ayudan. Busquemos a esas personas y sobre todo seamos esas personas. Seamos esas personas a las cuales la gente pueda acercarse y decir, oye, estoy batallando con esto, estoy luchando con esto otro, he estado cayendo en esto. ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo puedo vencer? Ayúdame porque sé que eres espiritual y sé que no me vas a juzgar y sé que no me vas a lastimar. Seamos de esas personas, seamos espirituales como lo que dice Pablo aquí en Gálatas. Considerémonos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados. Entonces, ahí está. Podemos ser fortalecidos en el consejo sabio de otros que son espirituales y fortalecer a otros con el consejo sabio que viene de ser espirituales, ¿no? Y en cuarto lugar, ¿cómo evito caer en la tentación? Ser constante en la oración. Ser constante en la oración. Dice en Mateo 26:41, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní,
y se lleva a 3 de sus discípulos más cercanos ahí para orar, y él se va a orar y regresa y estos están dormidos y entonces Jesús les dice, oigan, no pueden ni aguantar un ratito conmigo, y les dice, velen y oren, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo vencemos a la carne? Estando atentos y orando. Ahí está la clave. Ahí está la clave. No es difícil. No es difícil. Eso es lo más increíble. Que muchas veces pensamos que, hijo, es que es bien complicado, es bien difícil, no sé cómo hacerlo. Pues aquí está, Jesús te lo está diciendo. No necesitas buscar el hilo negro, ¿no? Ahí está. Dios te lo está diciendo aquí. ¿Cómo vences a tu carne? Ora. Mantente constante en la oración. Sí se puede. Es posible. Dios nos da la salida. Y estoy seguro que, porque Pedro fue de los que escucharon estas palabras de Jesús, y ya habíamos leído en primera de Pedro 5:8 que dice, sed sobrios y velad. Yo creo, no puedo estar seguro porque no sé qué es lo que había en la mente de Pedro cuando estaba escribiendo, pero yo creo, yo imagino que cuando Pedro escribe esas palabras en sus cartas, en su carta, está recordando, está escuchando otra vez las palabras que Jesús dijo cuando él estaba ahí recargado en el árbol durmiendo, ¿no? Y Jesús le dice, velen y oren, ¿no? Y yo imagino que Pedro recuerda eso y les dice a los que les está escribiendo, sed sobrios y velad, ¿sí? Manténganse alerta, manténganse despiertos, ¿sí? Jesús les dice, porque la verdad el Espíritu está dispuesto a nuestro espíritu, y también Pablo lo dijo, Pablo ahondó en esa idea en Romanos 7. El espíritu está dispuesto, mi espíritu quiere hacer lo que Dios me manda hacer, pero la carne es débil, mi carne es débil, mi carne me lleva a pecar. Por eso voy a mantenerme constante en la oración y en todo momento voy a estar buscando a Dios y voy a estar conectado a Dios. No tengo que estar de rodillas, no tengo que estar en un templo, no tengo que estar con la Biblia abierta en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando me sienta agobiado, cuando me sienta preocupado, cuando me sienta tentado, cuando sienta que voy a caer en un pecado. Ahí está Dios y Dios está dispuesto a escucharnos, y es más, Dios estoy seguro que está diciendo, hey, aquí estoy contigo, háblame, te quiero escuchar, te quiero ayudar, te quiero fortalecer y quiero hablarte, quiero que estés conmigo y quiero que no caigas en eso, y para eso estoy aquí contigo. Ora, háblame. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nos mantenemos constantes en la oración, somos fortalecidos y no caemos. Entonces, mantenernos alertas, guardarnos en la escritura, fortalecernos en el consejo sabio y ser constantes en la oración son una de las maneras, yo pienso, de las maneras más importantes en las que vamos a ser guardados en Dios y no vamos a caer en las tentaciones. Nuestro reposo está en Cristo. Y estando en Cristo podemos ser fortalecidos y podemos ser santificados. Somos santificados de modo que nos parecemos más a Él, más a lo que el Espíritu nos marca como los frutos o el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. Y para eso, para ser más como Jesús, tenemos que vencer la tentación como Él la venció. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, más sin pecado, es decir, no cayó en pecado. Y una de las cosas que tenemos que reconocer es que es lo que dijo Agustín de Hipona, que muchas veces se le llama San Agustín, que él escribió una frase que me encanta, en la que dice, nos creaste para ti. Está hablando de Dios, nos creaste para ti, y nuestra alma no encuentra reposo hasta hallar descanso en ti. No vas a encontrar reposo de las tentaciones hasta no encontrarte con Dios, hasta no encontrarte con el Señor, hasta no permanecer firme en tu comunión con Dios. Puedes ser libre de las tentaciones, muy probablemente sí, en cierto grado. Puedes librarte completamente, no, siempre van a venir tentaciones, pero lo que sí puedes librarte es de caer en la tentación. El Señor lo ha prometido, el Señor lo ha dicho, y toma esa promesa, toma esa palabra para tu vida, y vas a ver que Dios va a responder, Dios va a hacer la obra y Dios te va a guardar, de modo que no caigas en esas tentaciones, salgas victorioso, salgas fortalecido, des gloria a Dios y des testimonio del poder de Dios en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por lo bueno que eres tú, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, porque nos guardas, Señor, en la tentación, Padre, y nos guías, Señor, de modo que podamos no caer en la tentación, sino salir victoriosos y fortalecidos, Señor. Gracias por Cristo Jesús, quien es nuestro ejemplo de victoria ante la tentación y es también quien nos fortalece para salir victoriosos. En Cristo Jesús te damos gracias y oramos. Amén y amén. Amén, hermanos, pues qué bendición. Sigamos firmes en nuestro Señor, fortalecidos en la fe y continuemos orando los unos por los otros, conectémonos a las reuniones, está el estudio de Gálatas, miércoles a las 7. Este próximo miércoles todavía a las 8 de la noche hay otra charla de misiones, espero que se puedan conectar y el jueves estudio de mujeres y sigamos orando para que podamos saber cuándo es prudente que nos volvamos a reunir. Entonces, gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Gracias a Dios por lo que Él sigue haciendo en ustedes. No se separen, no se alejen del Señor, no se alejen de la comunidad de la Iglesia Sola Gracia. Somos una familia y ya saben que nosotros como pastores, mi esposa y yo, estamos disponibles y dispuestos para ustedes, para platicar con ustedes, para escucharlos. Estamos siempre atentos a lo que ustedes necesitan. Les amamos y seguimos orando por todos ustedes. Así es que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. El Señor les dé paz y os use para bendecir a otros. Que Dios les bendiga, hermanos.